Vamos a hablar en los próximos 20 minutos de algo que pues no quiero dejarles recetas de cocina, pero sí que pensemos en cambiar. Como decía un profesor mío, no hay nada más estable que el cambio, y el manejo contemporáneo de los pacientes cardiovasculares no es el mismo que era hace unos años antes, y lógicamente no va a ser el mismo en los próximos años. Por eso queríamos darle este título a la charla: el paso del hospital al manejo ambulatorio en cardiología. Estos son mis conflictos de interés, y hacer una conexión con lo que dijo Gina. Todo lo que dijo Gina del manejo ambulatorio del paciente con falla cardíaca por la clínica de falla cardíaca, en múltiples metaanálisis y revisiones sistemáticas, ha disminuido las hospitalizaciones y la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca. Entonces, el manejo contemporáneo es incluir los pacientes en clínicas de falla cardíaca. Ese está recomendado desde hace más o menos 10 años por las guías de práctica clínica. Todos los pacientes con falla cardíaca deben ser remitidos a un hospital con clínicas de falla cardíaca, porque eso disminuye la mortalidad. Esta es una recomendación 1A, o sea que si no la hacemos, estamos haciendo una acción no ética. Igual, todos los pacientes con falla cardíaca deben estar en un programa de rehabilitación cardíaca y tiene el mismo peso de evidencia que las clínicas de falla cardíaca. Y estas clínicas de falla cardíaca no necesariamente necesitan un componente presencial en el hospital por parte de enfermería o por parte del cardiólogo. Miren que la intervención por telemedicina, el solo hecho de llamar a los pacientes a preguntarles cómo están o preguntarles si hay algún cambio en los signos vitales, se asocia con mayor disminución de los eventos cardiovasculares. Entonces, no solamente citar a los pacientes frecuentemente al hospital para preguntarles cómo va, a valorarlos, sino si esto lo complementamos con telemedicina, si hay una disminución de los desenlaces cardiovasculares. Y esos desenlaces cardiovasculares o estas clínicas de falla cardíaca híbridas, presenciales y virtuales, pueden ser dirigidas no solamente por el médico, sino por una enfermera, de acuerdo a unos protocolos y de acuerdo a una información educativa, terminar la intervención del consultorio en los pacientes ambulatorios. Y esa intervención de enfermería en las clínicas de falla cardíaca es complementaria al manejo médico. Gina nos habló rápidamente de el hospital día, y este hospital día, comparado con el manejo estándar, disminuye hospitalizaciones y está asociado con una disminución del costo de los pacientes, sin contar claramente en disminución de la mortalidad de los pacientes. Entonces, miren que las clínicas de falla cardíaca no solamente son citas por cardiología monográfica, sino que si se interviene telefónicamente el paciente, y si es una enfermera la que da la intervención, y si a esto le sumamos una intervención de hospital día, se disminuye la mortalidad de los pacientes. ¿Qué hacemos en el hospital día? Hay varias o unas 4 o 5 actividades que específicamente en falla cardíaca están diseñadas para disminuir, en primer lugar, los síntomas de los pacientes con la aplicación intermitente de levosimendan intravenoso por intervalos de 5 horas aproximadamente en pacientes con falla cardíaca avanzada. Claramente esto no se le va a ofrecer a todos los pacientes con falla cardíaca, pero a los que tengan algunos criterios diagnósticos. El Lionheart demostró que además de disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, se asociaba con una disminución de los desenlaces cardiovasculares, principalmente con hospitalizaciones. Otra cosa que podemos hacer en el hospital día es, recuerden que 50-60% de los pacientes con falla cardíaca pueden tener anemia
o ferropenia absoluta o fenopenia relativa y requerir la aplicación de hierro intravenoso. En nuestro contexto es difícil aplicar el hierro intravenoso y muchas veces se hospitaliza el paciente o se envía a urgencias para la aplicación de hierro intravenoso. Esto se podría hacer en hospitales día de falla cardíaca y no tener que internar a nuestro paciente. Esto se asocia con la disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿Qué debemos medirle a los pacientes? Una ferritina, un hierro sérico o un TIBC, y si estos valores, la ferritina está por debajo de 100, le podemos poner hierro intravenoso. Este hierro intravenoso se demora entre 6 minutos y 25 minutos su aplicación. Entonces mire lo que nos ahorramos de tiempo y de desgaste con el paciente. Adicionalmente, en esas llamadas telefónicas podemos detectar aumentos de peso, empeoramiento de los síntomas y disminución de la oxigenación o cambios en la tensión arterial, y pueden ser pacientes que se ahorren una hospitalización o una ida a urgencias aplicándose diuréticos intravenosos o incluso bolos de solución salina hipertónica. Eso lo podemos hacer en el hospital día. Si utilizamos dispositivos que ya están aprobados por agencias de salud como FDA, podemos auscultar al paciente incluso en el domicilio. El paciente se consigue o se le presta este estetoscopio, el cual en su domicilio se lo pone en los diferentes focos cardíacos de acuerdo a unas instrucciones o incluso en los campos pulmonares, y por una conexión al celular podemos oír por telemedicina los signos vitales de los pacientes y los ruidos cardíacos, y de pronto eso llevarnos a tomar conductas. Adicionalmente podemos monitorizar a los pacientes con este tipo de chalecos que nos miden el agua pulmonar y de acuerdo a unos parámetros mirar si el paciente se está empezando a descompensar sin necesidad que el paciente venga al hospital a pesarlo o hacerle una radiografía de tórax, y actuar aumentando la dosis de diuréticos o poniéndole shot de diuréticos intravenosos. Otros dispositivos un poco más invasivos, este electrodo que se pone en la aurícula izquierda o este dispositivo que se pone y se implanta en la aurícula izquierda, y por medio de telemetría podría transmitir al hospital presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y claramente con esta información la enfermera o el médico encargado de la clínica de falla cardíaca aumentar la dosis de diuréticos o ponerle en el hospital día dosis intravenosas de diuréticos. Hay otros dispositivos más invasivos, por ejemplo este electrodo que se puede poner en la arteria pulmonar. El paciente con un dispositivo en la casa lo transmite las presiones de la arteria pulmonar al hospital, y en el hospital el médico interpreta este aumento de presiones arteriales pulmonares como estabilidad o como descompensación y podría ajustar diuréticos. Todas estas medidas de telemetría comparadas con el tratamiento estándar de los pacientes de falla cardíaca disminuyen las hospitalizaciones. Entonces, no es solamente ver el paciente en el consultorio o en urgencias, sino que todas estas herramientas disminuyen las hospitalizaciones por falla cardíaca. En pacientes que tengan marcapasos o que tenga cardiodesfibriladores o cardioresincronizadores, hay software que pueden transmitir de acuerdo a algunos parámetros o múltiples parámetros constantes vitales de esos dispositivos al hospital. Y con esa información el electrofisiólogo o el médico encargado de falla cardíaca ajustar algunos medicamentos para falla cardíaca o algunos antiarrítmicos. Estos dispositivos detectan taquicardia auricular, fibrilación auricular, impedancia de los electrodos que pueden ser efectos subrogados de congestión,
y esto ayudarnos a que el paciente se presente o hagamos algún cambio en los diuréticos o en algunos medicamentos relacionados con falla cardíaca antes que el paciente sea consciente del empeoramiento de los síntomas. Lo importante es que cualquier tecnología de telemonitoreo remoto que utilicemos en pacientes con falla cardíaca disminuye los desenlaces cardiovasculares. Entonces, no solamente el impacto de nuevas tecnologías y lo bonito que es todo esto, sino que todo esto está asociado con un mejor manejo de los pacientes. Hay también acelerómetros que les podemos dar a los pacientes y transmitir a la nube, y la nube tramitar todos estos datos y analizarlos y devolverlos al hospital de acuerdo a horas de sueño, número de pasos al día, número de actividad de horas al día, y si aumentamos o si corregimos patrones de sedentarismo o patrones anormales de sueño, o si nos ponemos metas de pasos al día, solamente el hecho de pasar de 2.000 pasos a 4.000 pasos, de 4.000 pasos a 6.000 pasos, con la sola recomendación verbal a los pacientes, ni siquiera sin entrar a un programa de rehabilitación cardíaca, se asocia con disminución de las hospitalizaciones. Y esto va más allá. Miren que no solamente el hospital día, el hospital de clínica de falla cardíaca, sino que el manejo de la falla cardíaca también se está trasladando a las casas de los pacientes. Disminuir las estancias hospitalarias, el contacto del paciente con todo el medio hospitalario y trasladar al hospital, a la casa, el hospital en el cual en pacientes, lógicamente, que no tengan algunas variables que pongan en riesgo su sobrevida, se podrían beneficiar de hospital en casa de falla cardíaca. Otro tema importante es la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es inmenso el número de pacientes que pueden beneficiarse de esto, de pacientes cardiovasculares, al menos en mi campo. Y hay datos que nos dicen que solamente el 20% de los pacientes que tendrían indicación en entrar de programas de rehabilitación cardíaca lo hacen realmente. Entonces la pregunta es, ¿será que si seguimos haciendo lo mismo vamos a cambiar ese 20%? Y como decía Einstein, de pronto debemos pensar diferente y hacer las cosas diferente. Y es dónde estamos haciendo la rehabilitación cardíaca. Históricamente la hemos hecho en el hospital, pero como todo esto ambulatorio, esto podría girar a ser telerehabilitación cardíaca, de acuerdo a dispositivos, de acuerdo a medidas de seguridad y a equipos entrenados para prestar estos servicios en la casa. Por eso es que la rehabilitación cardíaca después de la pandemia de COVID cambió la forma de ver nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque 0% de los pacientes durante los picos de las pandemias estuvieron en rehabilitación cardíaca y vimos que se aumentó la mortalidad de estos pacientes y las hospitalizaciones, y todos vimos que los consultorios se nos llenaron después de los picos de COVID, no solamente por la enfermedad ni las consecuencias de la patología, sino por el descuido en cuanto al ejercicio que tuvieron muchísimos de esos pacientes. Por eso el futuro de la rehabilitación cardíaca es dejar un porcentaje importante de pacientes virtualmente, y en los pacientes de pronto de alto riesgo, en los que no podamos asegurar una seguridad importante, pues seguirlos manejando en el hospital. Esto no es carreta, ya hay metaanálisis y revisiones sistemáticas en pacientes de bajo riesgo entre comillas, porque son pacientes posinfarto, por revascularización miocárdica, con falla cardíaca, que la telerehabilitación cardíaca comparada con la rehabilitación cardíaca en el hospital tuvo la misma seguridad. Entonces yo creo que es animarnos para que muchos de estos pacientes puedan recibir rehabilitación cardíaca virtual. Al menos en la Fundación Santa Fe, el 1 de octubre nos pusimos como día 1 para hacer un programa piloto de rehabilitación cardíaca virtual a pacientes de bajo riesgo. Todos
utilizamos la telemedicina en la pandemia y yo creo que esta telemedicina llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque muchísimos pacientes necesitan el contacto hospitalario con el médico, pero todos los días vemos pacientes que, no sé si ustedes se preguntan, ¿para qué vino este paciente si esto lo podríamos solucionar de pronto hasta con una llamada telefónica? Pacientes muy estables en las que solamente vamos a intervenir el LDL de acuerdo a un examen de laboratorio o una TSH o una hemoglobina glicosilada y que ya sabemos que su estatus no ha cambiado y solamente vamos a revisar exámenes de laboratorio. Esto nos puede ahorrar trabajo a nosotros y ahorrar tiempo a los pacientes, sin mencionar la disminución de la huella de carbono en la sociedad. ¿Qué se necesita? Las cosas básicas: tensiómetro, podómetro, pesa, un oxímetro de pulso, de pronto un contador de pastillas para mirar adherencia de los pacientes a los medicamentos en escuelas un poquito más avanzadas, o dispositivos de telemetría como celulares inteligentes o smartwatch. Y tocando ese tema, electrofisiología tiene un papel grandísimo en el manejo ambulatorio de los pacientes con arritmias cardíacas o con dispositivos. Tenemos desde pacientes que tienen marcapasos, cardioresincronizadores o monitores implantados, pasando por parches, pasando por smartwatch o pasando por otros dispositivos en los que la sincronización con el hospital podría disminuir la asistencia de los pacientes al hospital y mejorar la disponibilidad de tiempo tanto de pacientes como de médicos. Estos dispositivos normalmente están diseñados para detectar arritmias cardíacas nuevas o complicaciones de pacientes con arritmias cardíacas ya conocidas. Todos conocemos el smartwatch, que está aprobado por las guías de fibrilación auricular para la detección de los pacientes. Entonces, cada vez nos enfrentamos a pacientes en los que asintomáticos vemos en nuestra consulta externa por cualquier patología no arrítmica y el smartwatch les manda una alerta de fibrilación auricular sin necesidad de haberlo comprado para ese motivo. Entonces, con ese interés se está socializando y universalizando el uso de estos dispositivos. Pero no solamente la detección de arritmias cardíacas o fibrilación auricular. Como les dije, ya hay consensos en cuanto a electrofisiología para crear clínicas o consultas de electrofisiología remotas, en la cual valoremos los choques de los cardiofibriladores, miremos el umbral de arritmias cardíacas de acuerdo a la actividad física del paciente, mirar sin que el paciente tenga que venir al hospital a revisar el marcapaso, cómo está la batería del marcapaso, o mirar cómo está la impedancia de los tejidos y ajustar de acuerdo a las patologías de base diuréticos o medicamentos, o en pacientes con fibrilación auricular o taquicardias supraventriculares sin que el paciente venga al hospital, ajustarle terapias antitaquicardia. En resumen, yo creo que el futuro de la cardiología está en la modalidad híbrida. Lógicamente los hospitales nunca van a desaparecer, pero cada vez está más reservado el hospital para pacientes que exclusivamente tengan riesgo inminente de muerte o alto riesgo de arritmias cardíacas. Y el resto de pacientes yo creo que van a girar a una modalidad virtual en la que con el acompañamiento de la tecnología o de personal humano, pues podamos disminuir muchísimo y mejorar el tiempo. Esto lleva muchísimas brechas, muchísimas barreras tecnológicas, económicas, pero como les dije, no hay nada más estable del cambio y esto de la tecnología nos está atropellando y es mejor unirnos que pelear contra esto porque pues
sin temor a equivocarme, si somos renuentes a aceptar toda esta tecnología, vamos a terminar perdiendo. Muchísimas gracias a todos.